Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta es una grabación de una clase introductoria a la optativa Cultivo y Producción de Yerba Mate, que se dicta desde el año 2019 en la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado, dependiente de la UNAM. Yo soy Adrián Renzo Moller, soy ingeniero agrónomo y el día de hoy vamos a dar una introducción a la materia, a la optativa, una introducción al cultivo de yerba mate, un contexto regional y mundial también, con datos actualizados, antecedentes también globales de la producción yerbatera y bueno, también bueno, los productos que se obtienen y demás. Así que bueno, voy a compartir pantalla en este momento, en pantalla completa, así pueden seguir esto. A ver, ahí está. Bien. Bueno, esta clase va a ser corta, introductoria, como ya dije. Va a tener una parte de introducción a la especie, los antecedentes históricos, ¿sí? Algunos hitos que se han logrado y, bueno, las generalidades del cultivo y una contextualización con datos actualizados, tanto para la Argentina como para el resto de los países productores. Así que bueno, vamos a dar inicio formalmente. Bueno, la yerba mate, especie Ilex paraguariensis, tiene su origen en una zona que comprende el este de Paraguay, ¿sí? El nordeste de Argentina, es decir, Misiones y el nordeste correntino, pasando por los estados del sur de Brasil, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul. Entonces se comprende su zona endémica entre los paralelos 21 grados 30 minutos, latitud sur, y los meridianos 47 grados 58 minutos, longitud oeste. Bien, la especie, ¿sí? La Ilex paraguariensis, fue descubierta por los pueblos originarios guaraníticos, ¿sí? Esto data de antes de la llegada de los europeos a América, es decir, en una etapa precolombina. Ellos lo consumían, pero no como lo conocemos hoy por hoy, no como mate, no era una bebida caliente, sino que era más bien como un tereré sin hielo. Claramente no había hielo en esa época. Y era también una especie vegetal usada como para culto y moneda de cambio. Luego, cuando llegan los conquistadores a América, empiezan a conocer la especie, ¿sí? Veían que los guaraníes tomaban esa infusión, que bueno, la ingerían mediante una especie de bombilla arcaica rudimentaria, hecha con alguna tacuarita, y bueno, veían que al tomar esa infusión respondían con más power, con más fuerza, energía, ¿sí? Entonces empezaron a interesarse por la misma. Y hay escritos que eh, mencionan que se le atribuye a Hernando Arias de Saavedra el descubrimiento del uso de las hojas hacia finales del siglo XVI, ¿sí? O sea, el efecto estimulante desde ahí se registra, aunque ya venía de antes, claramente usado por los pueblos originarios. Luego, el boom de la hierba, el primer boom de la hierba, surge cuando aparecen las reducciones jesuíticas en Misiones y los guaraníes empiezan cada vez más a colectar las hojas y a hacer ese secado medio arcaico ahí y a consumir, seguir consumiendo, digamos. Pero aumenta el consumo porque también los conquistadores, todos los europeos, venían, se empezaron a interesar más y más. Entonces consumían la bebida
y la empezaron a difundir también a Europa. Y empezaron a pensar en usar la misma como una infusión caliente, porque ellos ya venían con la cultura del café y del té, que eso sí se tomaba caliente desde Europa, ¿no? Y bueno, algo que no dije, pero no deja de ser importante, Ka mate, ¿sí? Deriva de palabras Ka, que es guaraní, planta, y mate, que viene de quechua, que hace referencia a la calabaza donde se tomaba, digamos, la calabaza como recipiente del mate, ¿sí? Bueno, después, ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, Andresito Guacurarí y Artigas, que gobernó la provincia grande de las Misiones, que en ese momento era, o sea, antes de ser Misiones como tal, también fomenta la producción y distribuye la yerba mate. Ya para ese entonces estábamos empezando como país, ¿sí? Ya se habían ido los jesuitas. En ese momento hubo como una caída. Cuando se van los jesuitas expulsados, hay una caída de la difusión de la yerba mate, del consumo. Pero para la época para lo que son los inicios del siglo XIX, se fomenta de nuevo y se consume en los virreinatos del Río de la Plata y el virreinato del Perú. Así que, bueno, Andrés Curalí es una figura importante también en esa refomentación, ¿sí? Y ya más, otra vez seguimos en el siglo XIX, pero empiezan a estudiarse un poco más a la especie. Eh, un médico naturalista, Aimé Gouchard, después conocido como Bonpland, inició estudios sobre la yerba mate, la denominó Ilex tesans, ¿sí? Pero después aparece la figura de Augusto Saint-Hilaire, que la nombró como Ilex paraguariensis, y de ahí deriva el, la sigla de autor al final del nombre científico. Ya a finales del siglo XIX también aparecen otros estudios, como Carlos Thais, que fue un botánico, digamos, estudió la germinación de la semilla de hierba. Casi al mismo tiempo, Federico Naumann en Paraguay también lo hizo. Y a principios del siglo XX aparecen las primeras plantaciones racionales y de importancia económica en Misiones, ¿sí? Antes de eso se explotaban los yerbales naturales, en una etapa extractivista minera, digamos, de los yerbales, sobre todo en Brasil, donde después de la guerra de la Triple Alianza y demás, Brasil era el que más yerbales naturales tenía, nativos, ¿sí? La yerba que es, bueno, además de ser endémica de esta zona del mundo, es autóctona. Y había, digamos, muchas, muchos eventos bueno, de colección de hierba desde Brasil, que venía para misiones de nuevo. Aparece la figura del mensú, y había misiones, digamos, de trabajo donde iban los cosecheros de estos mensúes, iban en carreta, cortaban la hierba, la presecaban y la traían de vuelta. Esto era un trabajo súper duro, condiciones muy desfavorables y casi esclavitud, podemos decir. Se traía de vuelta esa hierba que venía a Misiones y iba a distintos secaderos, o se mandaba también a Posadas y San José, que eran los centros de otros grandes centros de distribución. Así que bueno, después se van agotando esos yerbales nativos y empieza a aparecer a principios del siglo XX los yerbales plantados. Así que bueno, hay algunos que hablan de San Ignacio como los primeros yerbales plantados en Misiones, otros también hablan de Apóstoles. Lo que es cierto es que un poco más acá, o sea, pasando unos 30 años de esto, aparece la primera cooperativa de productores yerbateros, que es la de Santo Pipó, lo que es la marca Piporé, y hace 1930. También aparece la primera crisis yerbatera en 1935 por sobreproducción y mediante esto surge la CRIM, que era la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, ¿sí? Esta empieza a regular la producción, define límites de áreas nuevas cultivables y eh, vamos a decir que se sobrepasa esa crisis. La segunda aparece en la década de 60
Y la tercera, que fue muy dura, fue entre los 90 y principios del 2000, con bueno, una crisis muy fuerte que termina en el año 2002 con un movimiento del tractorazo en Posadas. Los productores yerbateros se motinaron ahí, frente a la Casa de Gobierno, fueron con sus tractores recorriendo las avenidas y mediante el reclamo popular surge por ley 25564 el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Se funda en el 2002 el instituto que viene vamos a decir, a reemplazar a la vieja CRIM que había sido disuelta a mediados de los 90. El INIM funciona de manera normal hasta que por una desregulación del gobierno nacional de NEU 70 en diciembre de 2023 pierde ciertos atributos, ciertos poderes que tenía y actualmente estamos atravesando la cuarta crisis yerbatera. Siempre las crisis han sido por sobreproducción. Vamos a hablar un poco por qué se dan estas. Bueno, el yerba mate, como ya dijimos, el nombre científico Ilex paraguariensis. Ahí vemos la sigla de autor, por Saint-Hilaire. Bueno, es una especie dicotiledónea perteneciente a la familia Quifoliaceae, ¿sí? En los Ilex hay otras Ilex también. Y bueno, importante aclarar que la variedad más conocida es la variedad paraguariensis, Ilex paraguariensis, variedad paraguariensis. Y acá podemos ver algunas otras especies que forman parte del banco de germoplasma del género Ilex, perteneciente a la Estación Experimental de Cerro Azul, del INTA, Cerro Azul, ¿sí? Son algunas fotos, tenemos Brasiliensis, Braicuspis, Humosa, bueno, Pseudobuxus, de Sanz, Argentina, entre otras. Y también se menciona que la yerba mate tiene morfotipos e idiotipos. No vamos a entrar tanto en eso, pero los morfotipos serían características botánicas, exomorfológicas relacionadas a concentraciones distintas de sustancias dentro de la hoja. Y bueno, la planta es un árbol devenido arbusto de sexualidad dioica, es decir, hay plantas macho, plantas hembra. Y bueno, lo que se cosecha es el tallo, tallo verde y las hojas, ¿sí? Bueno, siguiendo la presentación, acá podemos ver la composición de lo que es el producto elaborado de la yerba mate y la hierba procesada, la composición química y cualidades nutricionales. Acá podemos ver que el mate está conformado por porciones que son hoja fina, hoja gruesa, palo y polvo de hoja. En distinto grado las combinaciones y se conforman los distintos blends, ¿sí? Hay blend para todo, o sea, el mercado de chocolate es muy amplio, los consumidores también son muy específicos y por zona también los blends son distintos. Lo que sí es cierto es que la yerba mate está dentro del Código Alimentario Argentino y sí o sí Ilex paraguariensis, no puede ser Ilex dumosa, por ejemplo. Después contaré una anécdota relacionada a eso, pero si se fijan, por ejemplo, porcentajes máximos de palo que pueden ir, estamos hablando del 35%, ese es el máximo que puede ir en un paquete de hierba. Es levemente alcalino, o sea, levemente apenas arriba del neutro, no tiene grasa, es intacto, o sea, obviamente apto para celíacos. Como es un compuesto bioactivo, presenta concentraciones importantes de alcaloides, como la cafeína principal, no existe la mateína, también la teobromina, que proviene o sea, pensamos en teobroma cacao, el chocolate, el cacao para fabricar chocolate, también tiene antioxidantes como los flavonoides, catequinas, antocianinas, carotenoides, otros antioxidantes, presenta minerales, presenta vitaminas también, y tiene saponines y aceites esenciales. Beneficios para la salud, fíjense que la yerba mate tiene alto contenido nutritivo, es estimulante, antidepresivo, ayuda a la salud cardiovascular, ayuda a perder peso, funciona como descongestivo,
y digestivo y tiene beneficios estéticos también. Es decir, que la gente que toma mate posiblemente sea más linda o bella que otros. Bueno, antiinflamatorio, antimicrobiano, antidiabético, anticancerígeno, protege la salud bucal y algo que se está estudiando por médicos es que aparentemente podría ayudar a disminuir la posibilidad de contraer la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Así que imagínense la importancia que tiene. Hoy por hoy, esto del blend del mate, por ejemplo, la composición, hay cada vez más sommelier del mate. O sea, hoy por hoy también está muy presente no solo el beber mate por tomar, sino también estudiar cómo puede ser más rico el mate. Bien, vamos ahora a la parte productiva, desde la ecofisiología y fenología. La yerba mate tiene, como cualquier cultivo vegetal, tiene un rendimiento potencial y un rendimiento real, donde nosotros trabajamos para tratar de que la brecha entre ambos rendimientos sea la menor brecha posible. Bueno, ¿qué factores condicionan ese rendimiento? La genética, sí, muy importante. La edad de la planta, tenemos un pico de producción y después un declinamiento claro. También tenemos lo relacionado a la nutrición, al balance nutricional, el ambiente, por supuesto, la sanidad, la densidad de plantación y las tecnologías de insumo y procesos que se aplican al manejo de los yerbales. Bueno, todo es algo, todo es una interacción, es una nube grande, es una red de cosas para la expresión del rendimiento real, ¿sí? Y si pasamos a la fenología del cultivo, podemos mencionar cuatro fases fenológicas: la brotación, que es el crecimiento vegetativo, sea en primavera, verano, arranca allí con los picos, tres picos bien marcados, que son septiembre, diciembre y marzo. La floración, que arranca en primavera, ¿sí? Y se superposiciona con la brotación, ¿sí? Eh, Después se da la fructificación, caso de las flores femeninas, ya en el verano. Bueno, y la maduración de los frutos arranca en febrero hasta junio aproximadamente, donde se hace la cosecha. Es muy irregular y no es muy, o sea, bastante heterogénea, por lo que es durante todo ese tiempo donde uno puede ir cosechando frutos. Bien, la calidad de sitio para la producción de yerba. ¿Cuáles son las condiciones edafoclimáticas para el cultivo? Bueno, acá claramente por algo se cultiva en esta zona porque es donde se da el clima apto y por eso no prosperó la expansión, sino que se quedó en la zona de origen del cultivo, por eso es autóctono. Clima subtropical húmedo, la altitud, fíjense, entre 400 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Por ahí en Brasil tenemos altitudes más cercanas a esta, en la zona de Río Grande do Sul. Radiación media alta, es humorófila, es decir, que tolera asombramiento y de hecho en la selva canadiense eh, aparece como una especie codominada, es decir, hay árboles de mayor altitud, de mayor altura que están por encima de la yerba mate. Temperatura óptima entre 20 y 23 grados, ¿sí? Resiste temperaturas bajas y también altas, es muy plástica la hierba, soporta alta humedad relativa. Las precipitaciones, estamos entre lo que llueve acá en la provincia, 1500 y 2200. Los problemas pueden ser las sequías y los suelos. Bueno, suelos, siempre hablamos de que los suelos más aptos son los rojos profundos, con buen drenaje, un pH levemente ácido o más ácido también se banca, pero tiene que tener mediana fertilidad y el problema puede estar con el aluminio intercambiable si está presente, ¿sí? Acá, siguiendo con las cuestiones edáficas, los suelos aptos para hierba se encuentran dentro de los órdenes de alfisoles, ultisoles y hasta oxisoles. Puede haber en insectisoles también. Son suelos muy buenos químicamente, pero quizás no retienen tanta agua.
los yerba, pero hay yerbales sobre ese tipo de suelos. Y los que no serían recomendables o ya serían marginalmente o directamente no recomendables son los suelos somero, excesiva pendiente, entisoles, por ejemplo, o hidromórficos, como lo que vemos acá abajo. Esos no serían nada aptos para el cultivo de la yerba. Bien, pasando a la producción mundial de la yerba, los tres países productores a nivel mundial son Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Sí? O sea, el cultivo donde nació la especie se limita a esa zona geográfica. Y acá podemos ver en un cuadro comparativo, es una elaboración propia de datos de FAO, ENIM, Embrapa, Ibramate, Centro de Literatura Paraguayo. Vemos a la Argentina que se posiciona como el mayor productor mundial, ¿sí? Muy por encima de Brasil y Paraguay. También es el país que más produce de los tres. Esto es toneladas de hoja verde producidas el año pasado, es decir, 2025. Y también pasó, digamos, que el año pasado ocurrió que Argentina superó a Brasil en las exportaciones, acá podemos ver un gráfico, porque venía Brasil siendo en los últimos años dominando el mercado desde el punto de vista de la cantidad de toneladas exportadas, y Argentina el año pasado lo superó, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver las hectáreas que hay en total en Argentina. Fíjense, ahora vamos a ver cuánto hay emisión y cuánto hay en corriente, pero fíjense que Argentina es el mayor productor, es el que más superficie tiene plantada y el que más está exportando también. Y después podemos mencionar a Uruguay, que es el país más importador de hierro y que más consume hierba por habitante al año, es decir, llega a 10 kilogramos por habitante al año de yerba. En Argentina está en 6 kilos, por ejemplo. En Argentina, ¿cómo se desglosa la zona productora? Bueno, ya dijimos, Misiones en su totalidad y Corrientes con los departamentos de Santo Tomé e Ituzaingó, 231.352 hectáreas nacionales. Es el tercer cultivo industrial respecto a la superficie cultivada, solo detrás de la caña de azúcar y del algodón. Y de esas 231.350 hectáreas, Misiones tiene el 88%, ¿sí? 203.690 hectáreas y Corrientes el 12% con 27.660 hectáreas. Estos son datos del año pasado, proporcionados por el INIM. Eh, Hay una diferencia entre las escalas productivas y los tipos de productores también. Acá en Corrientes predominan eh, empresas grandes, cooperativas grandes, muy industrializadas, muy mecanizadas. Acá en Misiones predominan los pequeños y medianos productores, yerbateros. Acá podemos ver un gráfico, este gráfico del 2018, no encontré algo más moderno. Es un gráfico que pertenecía a una presentación del INIM, sí, de cuando visitó la Facultad de Ciencias Forestales en el 2018 el entonces presidente del instituto, Alberto Re, ingeniero agrónomo, y podemos ver cómo se concentra la producción de yerba mate. Fíjense, tenemos acá entrega de hoja verde por estrato, porcentaje, tenemos productores en color amarillito clarito y hoja verde en un verde oscuro. Fíjense que de 0 a 10 hectáreas hay un 62% de los productores del país que entregan un 26% de hoja verde. De 10 a 30 hay 28% de productores que entregan un 26% de hoja verde. De 30 a 100 hectáreas hay solo un 8% de productores que entrega el 20% total de hoja verde. Y más de 100 hectáreas, productores muy grandes, solo el 2% y entregan el 28%. ¿Qué podemos sacar de este gráfico?
podemos ver que si bien predominan los productores pequeños, porque fíjense, de 0 a 30 hectáreas hay un 90% del total de productores del país. El resto del 10% que está entre 30 a más de 100 hectáreas, casi eh, entrega la misma cantidad de hojas, de kilogramos de hoja verde, que el resto de los 90 productores. ¿Se entiende? Eso puede estar debido a la escala tecnológica, a nivel de adopción, de insumos que tengan en cada caso, ¿no? Y la pregunta retórica que hago es si seguirá siendo así esta escala productiva, esta concentración, eh, entendiendo la crisis actual que estamos llevando desde el 2024, o se va a concentrar más en estos estratos en más hectáreas. Bueno, siguiendo, acá tenemos el circuito productivo resumido de la yerba mate. Creo que es algo que todos más o menos lo saben o lo tienen. No me voy a detener demasiado en esto, pero sí se divide en una etapa de producción primaria, campo, desde el vivero al campo en verdad, es decir, lo que es el ciclo productivo de industria y una distribución y comercialización. Les dejé un link acá donde pueden acceder al video que explica bastante bien el proceso. Y acá nomás quería decir que la yerba producida en Argentina tiene que tener esta estampilla que es del INIM y bueno, es cada vez que uno compra una yerba en un mercado, está pagando parte de esa estampilla, el estampillado, el proceso de estampillado que hace que se financie el Instituto Nacional de la Mate. Bien, fíjense acá, ¿qué tenemos? Este es un cuadro del año 2024 proporcionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, donde podemos ver el número de operadores, es decir, de cuántos actores, eh, o vamos a decir, qué número de actores hay en cada eslabón de la cadena yerbatera. Podemos ver, eh, por ejemplo, que hay 12.000 productores primarios, 200 secaderos y 5 molinos. Si yo me quedo con esos tres eslabones, ¿sí? Ahí podemos ver que hay un embudo muy grande, donde se produce un efecto embudo que permite quizás entender por dónde pasan las discusiones a veces cuando se discutía el precio, ahora también se discute, pero antes cuando se discutía para fijar el precio mínimo, todo eso permite ver que hay muchísimos productores, muy pocos, menos secaderos y muy pocos molineros grandes. Y esos molineros claramente siempre quieren tener el mayor margen de ganancias. Entonces ahí sí empieza la discusión y el debate, pero bueno, y de estos 5 o 2 están corrientes, por ejemplo. Bien, vamos a seguir con datos, ¿vale? Estos son datos que siempre publica el INIM mes a mes. Eh, Vamos a tener por un lado acá el cuadro 2, es un recorte y donde muestra la producción por zonas. Acá veíamos hoy las zonas, mm, como que hay 5 zonas productoras en Misiones, ¿sí? Bueno, acá está Corrientes también, por eso hay 6. Y podemos ver cuánta hierba ingresó en hoja verde por zona, ¿sí? Y por año. En el 2025 ingresaron 889.200 toneladas, lo que representa una caída de casi el 10%. Acá podemos ver también esto en el cuadro 3 que es lo mismo, pero por mes en realidad. Un 10% en la caída de hoja verde ingresada. El pico fue durante el 2024, ¿sí? Donde ingresaron 987.000 toneladas.
a secadero. Y bueno, el último año o sea, lo que fue 2025 se presentó una caída del 10%. Ahora bien, ¿qué pasó con la hierba que salió del molino? Si la hierba eh, procesada final fue la molienda. Bueno, podemos ver que el pico fue en el 2023 con 285.000 toneladas. eh, y hubo un pequeño crecimiento entre 2025 comparando al 2024. En el 2024 fueron 258.800 toneladas, cuando en el 2025 fueron 266.800 toneladas, 3,1% más. Ahí, fíjense ustedes, tenemos una caída en el ingreso de hoja verde a secadero del 10%, pero a la salida del molino tenemos un 3,1% más. Y ahí es donde uno empieza a pensar y decir, bueno, claramente o hay hierba estacionada, guardada, que estaba para entrar al molino, y también algo puede eh, provenir o explicarse por porcentaje de importación de hierro desde Paraguay o Brasil. Bien, si pasamos al cuadro de mercado externo, es decir, el histórico de exportación, podemos ver que para el 2025 se llevó un pico. Exportación, había dicho que Argentina superó a Brasil y fíjense que el crecimiento entre el 2025 y 2024, es decir, del último año, estuvo en un 32,4%. O sea, es una tendencia en crecimiento de los últimos 2 años, pero el año pasado fue de casi 58.000 toneladas exportadas. ¿Dónde exporta Argentina? Y acá explica, bueno, se exporta hierba empaquetada, canchada, a granel o también soluble y en saquitos. Siria, Chile, España, Estados Unidos. También tenemos Líbano, Turquía, Paraguay, Alemania, Brasil, Canadá, Noruega, Australia. Son los principales países que compran la yerba mate argentina. El principal, Siria. Bueno, este es el sector en números, una manera muy gráfica y resumida de explicar todo. Algunas cosas ya fuimos hablando. El número de hectáreas totales, ¿sí? Eso ya lo fuimos hablando. Misiones tiene el 88% de la superficie. Argentina el primer productor mundial de yerba. Fíjense, más de 12.000 productores y 228 secaderos. Eh, la actividad yerbotera lidera el ranking de estaciones agropecuarias eh, con 13.193 unidades productivas. Es decir, que hay 12.000 productores, pero algunos productores tienen más de una unidad productiva y están separadas a veces, por eso este número es mayor. 62% de los productores tienen máximo 10 hectáreas y habíamos visto que el 90% tiene entre 0,1 hectáreas y 30 hectáreas. La producción total del año pasado, sí, fue de 889.000 toneladas de verde. El rendimiento por hectárea está en 4,5 toneladas de hoja verde por hectárea. Y fíjense acá, marcó el precio por kilogramo de hoja verde, sin descontar cosecha y flete, 220, 240, en algunos lugares un poquito apenas por encima. eh, y el costo de flete y cosecha y flete, digo, está alrededor de 160, por lo que al productor le quedan entre 60 y 80 pesos limpio por hoja verde. Esto está claramente muy por debajo de los costos de producción. Por eso estamos ante una crisis bien marcada y bien actual, digamos, del cultivo de yerba mate. Después, en góndola, ¿cuánto sale un kilo de yerba? 4.000, 4.200, 1.800, algunos 5.000 y piquito. Acá puse un valor promedio.
Bien, acá seguimos. Esta crisis marca uno de los peores momentos de la actividad yerbatera, no tan extrema como a finales de los 90, principios de 2000, pero estamos cercanos a eso. Fíjense la brecha de precios. El productor recibe o percibe ni un 5% del precio de yerba en góndola a diciembre de 2025. Es bastante grave la situación desde ese punto de vista. Bueno, acá fíjense, 285.000 toneladas salidas de molino al mercado interno, un rinde industrial de 0,7 a 3 a 1, es decir, 3 kilogramos de hoja verde para lograr 1 kilogramo de hierba canchada. Pues, al final, bien. La presentación, ¿cómo está distribuida? 55% de los paquetes que se venden son de medio kilo, 39% son paquetes de 1 kilo, casi el total de lo que se vende está entre esos dos formatos. Después de 2 kilos, un cuarto y otros. Y bueno, lo que es sin estampilla es, por ejemplo, saquitos o yerba soluble. Eh, Así que bueno, la yerba hace rato es un commodity también porque se exporta y bastante. Acá está un poco de lo que fue el año pasado, la cantidad de toneladas exportadas, 58.000 toneladas, principalmente a Siria, ya lo dijimos, 77% del mercado exportación va a Siria. Puede tener Chile, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Israel, India y Bangladesh como emergentes. Hace poco surgió que se eh, vendió Misiones, vendió, mediante o sea, la cooperativa de 2 de Mayo, vendió un cargamento a China, por ejemplo, ¿sí? Y esto es un poco de los ingresos, la divisa en dólares que por las exportaciones de hierro el año pasado. También se importa hierba, se importa canchada y molida, ¿sí? Desde Brasil y Paraguay. El récord fue en la pandemia durante el 2020, pero en el 2024, el último dato que encontré, 12.000 toneladas importadas, ¿sí? Y bueno, el consumo per cápita está en 6 kilos por habitante al año, es un bien inelástico. Es decir, que aumenta la producción nacional, pero también aumenta la población, entonces estamos en valores similares, casi no. Algún año fue 6,1, otro año fue 5,9, estaba por ahí nomás. Eh, la yerba es, a lo sumo uno va a cambiar de marca, pero no deja de consumir yerba mate, y no es que va a consumir mucho más si el precio en góndola baja. Y muchas de las crisis están explicadas por eso, porque tanta hierba, no todo se puede, no se puede exportar de golpe el doble por año. Entonces, el mercado interno queda con mucha yerba mate y por estas sobreproducciones son las que tarde o temprano terminan en crisis. Todas las crisis que hemos tenido en el sector yerbatero fueron por sobreproducción y hoy estamos ante una nueva crisis de 2024. Bien, esto es top 10 yerbateras que más vendieron en el 2024, pero voy a pasar a la del 2025 y le voy a dejar para que ustedes comparen cómo fue el comportamiento de los últimos 2 años. En el mercado argentino hay más de 200 yerbas que compiten, 200 marcas, ¿sí? Y bueno, hay algunas cooperativas o empresas que tienen más de una marca. Lo que sí se puede ver acá es que Liebig y Las Marías dominan el mercado, ¿sí? Liebig con Playadito, Liebig y Gema IP como las marcas. Las Marías tienen Tarahui, Unión, La Merced, Mañanita, Buenas y Santa. Bueno, las yerbateras correntinas dominan el mercado. Después aparece CBC, La Cachuela, eso es Amanda. Bueno, Grupo Cordeiro, Verde Flor, el Grupo Ñeruc, con Rosamonde y Campeche, Molinos Río de la Plata, ¿sí? Yerbatera Misiones SRL, ahí tenés Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Salus, Chamigo, Cooperativa Monte Carlo aparece con Aguantadora, Cienciano y Pampa, Llorenti y Compañía La Tranquera, y la Cooperativa Santo Pipo con Piporé.
Acá tenemos un gráfico que fue realizado por el licenciado Emiliano Lisiak, que es investigador del INTA de Cerro Azul. Él en este gráfico plasma, bueno, cómo fue la evolución de los precios de hoja verde en dólares y también lo que es la yerba en el paquete de 1 kilo en góndola. Los peores precios, habíamos hablado de la crisis del 2002, ese es el pozo, ¿sí? Fíjense, 5 centavos de dólar nomás, y de hoja verde para la hoja verde y 1,5 dólares la yerba en góndola. Los picos fueron hacia el 2014, 2015, con 7 dólares para la kilogramo de yerba en góndola y 0,7 dólares, es decir, 70 centavos de dólar para el productor, kilogramo de hoja verde. Y ahora estamos, hace un año, esto es lo último que se tiene, 3,5 dólares para el paquete de hierba en el mercado y 0,2, es decir, 20 centavos de dólar para el productor. Noticias frescas, fíjense cómo se habla de la crisis. Más de ustedes son productores o hijos de productores y obviamente esto no hace falta que ustedes lo lean, lo ven actualmente. Así que no es para desalentar ni nada de eso, sino que para mostrar la realidad y ver la actualidad, distintos medios, cómo hablan de la crisis hidrotécnica y bueno, las medidas que se están haciendo. Hoy actualmente se está convocando a reuniones de productores, parece que el lunes empieza un paro, un acampe frente a la Casa de Gobierno, Posadas, por parte de productores yerbateros convocados de la Ruta 14. Aparece alguna luz de esperanza con un empresario sirio que dice que va a pagar 350 pesos el kilo de hoja verde, ¿sí? Está más cerca de lo que son los costos de producción, aunque hoy por hoy se estima que el valor de la hoja verde para el productor debería estar rondando los 740 pesos, ¿sí? Sin descontar eh, flete y cosecha. Así que eso es un poco panorama. Esto le va a quedar a usted para indagar y si no se empiezan a buscar noticias en los distintos medios. Esto es un poco de lo que hablé hace un ratito. Aparece la venta a China de un embarque, ¿sí? Hace rato se habla de China como un mercado emergente por la cantidad de personas, de habitantes que son, y de ver si eso puede disparar el tema de las exportaciones. La cooperativa de 2 de Mayo es la que vendió este embarque. En este caso, estamos hablando de la cooperativa de la marca Indumar, ¿sí? Y bueno, acá estamos más cerca del final. Les quiero hablar de los distintos productos que se obtienen de la yerba mate, porque uno quizás piensa solo en yerba elaborada, empaquetada, y hay un mundo realmente que se está empezando a explorar, y esto es para marcar cambios de paradigma. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos una investigadora eh, del Dorado, ¿sí? Verónica Bergottini, ella es licenciada en genética y después hizo un doctorado. Ella creó una tela basada en tejido de yerba mate, ¿sí? La llamó Tilex, de tela y Ilex paraboriensis. Después tenemos también yerba mate en soluble y en cápsulas, pensando en un consumo similar a lo que es el café. Cosméticos, esto Natura lo tiene muy desarrollado. Helados también. Hay varias heladerías locales, o sea, misioneras que están con el tema del helado. Bebidas energizantes, como varias marcas. Tenemos caramelos que son energizantes también. La parte gastronómica con alfajores de polvillo de yerba mate, budines, cerveza también. Acá hay un poco más. Caru Kombucha es también de Verónica Bergottini. Fíjense que hay grandes empresas
de bebidas energéticas están tras la yerba mate, también Red Bull, Perrier, tiene otra cerveza como esta, Mate Beer, mate en cápsulas, ya lo habíamos hablado, y aparece el hijo de Donald Trump con ganas de lanzar su propia yerba mate. Sí, sí, fíjense ustedes. Eh, También yerba en el chocolate. Esto es una marca suiza, Halva, que está empezando a usar hierba para fabricar nuevos chocolates. Esto es una noticia del año 2024, donde en el Super Bowl se vendió, digamos, prácticamente solo bebidas energizantes con yerba mate, que son de la marca Guayaquí, empresa yerba madre. ¿Sí? También crearon en Estados Unidos una yerba mate donde incorporaron CBD, digamos, cannabinoides. Esto acá no está permitido todavía, pero fíjense, en Estados Unidos sí. Aparecen más marcas full, aparte de energéticos. Aparece Cerveza, que es una cerveza. Esto también que es Senderos. La verdad que está en auge. Mojo Mate, fíjense. Bueno, la parte turística, Misiones no deja de ser turística y marcar la ruta de la Yerba Mate, donde tenemos tres rutas eh, principales donde se pueden ver distintos establecimientos, secaderos, museos relacionados a la yerba y también, bueno, Corrientes, tenemos Virasoro. ¿Qué significa el mate para los argentinos, sobre todo? El mate es la infusión nacional, es una economía regional clave, ¿sí? No tengo el dato exacto, pero fíjese todo el trabajo relacionado directa o indirectamente al cultivo de la yerba mate, es arraigo, y en muchos de los países que nos compran yerba eh, están basados en que hay argentinos que se han ido, es el apego, el consumo, ¿cómo se dice? Eh, de la gente que se ha ido del país, no me sale ahora el nombre, pero bueno, es un poco eso, es cultura, claramente es cultura, es tradición, desde que nacimos como país, se toma mate. Es fraternidad, es un símbolo de compartir momentos, es salud también, ¿sí? Después tenemos el Día Nacional de la Yerba Mate, el 30 de noviembre, está fijado del 2014, ¿sí? Eh, Así que todo lo que esté relacionado acá también, vamos a meter el mate y el deporte con la selección de fútbol y la Fórmula 1 también. Y bueno, no solo los argentinos, también hay otros jugadores, por ejemplo, como Griezmann, que es francés, pero toma mate, Pogba también. Quizás empezaron por amistades argentinas o uruguayas, Neymar, Cristiano Ronaldo, pero bueno, que esta gente tome mate representa también una posibilidad de que eh, otros habitantes de su propio país empiecen a probar la yerba mate, ¿sí? Después lo que resultó Qatar como país donde Argentina copó los aeropuertos de yerba mate, digamos, todo lo que llevó la selección, 500 kilos de yerba para todo el mundial. Esto fue para el 2022, ahora para el 2026 también. Está nomás la disyuntiva y bueno, la crítica con que la marca que van a llevar ahora es el brasilero uruguaya, pero eso lo define la AFA. Podemos hablar de si está bien o mal, pero bueno, eso es otra discusión para otro momento. Acá podemos ver un catarí durante el 2022, durante el Mundial, tomando mate, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco todo. Espero que hayan comprendido la clase, que hayan logrado ver
cosas nuevas y que se lleven algunos datos porque me parece a mí, y creo que coincidimos con el resto del equipo docente, en que uno como profesional debe manejar datos utilizados, modernos, entender el contexto, por eso hablamos de la crisis actual, y buscarle la vuelta como profesionales y como hijos o productores de yerba mate. Este es el cultivo madre de la provincia, uno de los cultivos más importantes del NE del país, y muchísima gente depende económicamente del mismo. Así que nos parece importante, hace mucho y se fijó esta optativa y quedó permanente, y eso es algo muy importante porque nos posiciona a nosotros como una facultad, como una casa de estudios que, que tiene que tomar la posta de la yerba mate, así como lo hace también Corriente Capital en la UNE y Virasoro con la USAL. Nosotros también tenemos que hacer eso. Siempre se sigue estudiando la yerba, también lo estudian los organismos como el ENIM, bueno, el INTA claramente, ministerios, ¿sí? Y bueno, es un poco eso para cerrar, no me quiero aburrir, esto le va a quedar como material. Y esta clase queda grabada, la clase de la optativa va a ser presencial en la facultad, pero esta grabación va a quedar como para, si alguno no pudo asistir o quiere rever alguna cuestión, le va a quedar la presentación y también este video de apoyo. Así que nada más que agregar, yo soy Adrián Moller, ingeniero agrónomo, graduado de la Facultad de Ciencias Forestales, y desde el 2022 integro este cuerpo docente de la optativa cultivo y producción de cerámica. Espero que anden muy bien, les mando un saludo grande.